sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, y a la voz del jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado, y al viento desplegado su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. ¿Cómo están? Agosto es un mes sanmartiniano. Para nuestra región, esta imagen es que usamos de presentación, febrero es el gran mes sanmartiniano, ¿no? No solo el nacimiento, el 25 de febrero, sino nuestro combate de San Lorenzo, el 3 de febrero. Pero agosto es un mes fantásticamente sanmartiniano, por la coincidencia de cosas. Esta no es positiva ni fantástica. El 3 de agosto muere Remedios. Pero también un 3 de agosto lo nombran a San Martín protector del Perú. El 17 de agosto fallece en Boulogne-sur-Mer, en Francia, a orillas del Canal de la Mancha, don José de San Martín. Nada de eso hubiera tenido interés alguno si no hubiera sido por San Lorenzo. Por la suerte, o las cosas del destino, cada uno sabrá, que tuvo en San Lorenzo. En un combate de 15 minutos, dicen, 16, vamos a suponer que fueron 20, en la cual por centímetros no lo mataron. Es más, llevó de por vida una cicatriz en su mejilla, que como hombre prolijo le escondió. Es más, en la única fotografía de daguerrotipo, una mezcla de eso, él aparece con el otro perfil. Y dicen que a pedido de él, no se sabe. Bueno, por eso ponemos San Lorenzo, por eso ponemos la marcha, y por eso agosto para nosotros es un mes sanmartiniano, que terminamos diciendo: confíe en lo que le decimos, en lo que le voy a decir. Hágase un lugarcito. Busque una excusa a un sobrino, un sobrino nieto, un nieto, un hijo chico, lo que sea. Pero vaya a conocer el museo, vaya a conocer el convento, porque ahí realmente acontecieron las cosas. Y es parte de nuestra historia. Señores, damos vuelta a la página y con mucho gusto presento a un referente del PTS, Frente de Izquierda, querido amigo, ex candidato a diputado provincial, integrante de la comisión directiva de ANSAFE, Franco Casasola. Profe Franco, Andrés, qué gusto recibirte. Gracias por la invitación, Andrés, un placer estar acá charlando con vos. Bueno, corregime, profe de historia, dale. Profesor de historia. ¿Cómo anduve en la presentación? No, ¿Bien? excelente. Yo creo que hay dos cosas muy importantes de valorar de San Martín. Uno, su genio militar, es decir, bueno, cómo resolver en 15 minutos un combate de manera victoriosa, cuando había un montón de dificultades en la lucha con los realistas. Entonces su llegada a Buenos Aires fue un cambio sustancial en la estrategia en el terreno militar, pero sobre todo en el terreno político, porque fue de las primeras voces que plantearon junto con Pueyrredón y con el sector que él representaba la necesidad de romper los vínculos coloniales con España. Y fue el sector que más insistió, ya como jefe del ejército de Cuyo, la necesidad de que en Tucumán se declare urgentemente la independencia. Y él insistía, que decía: no puedo liderar un ejército, no puedo cruzar a Chile a derrotar a los realistas, sino como parte de una nación independiente. Entonces creo que el legado de San Martín es en ese sentido, el sector que más fuerza hizo por la independencia de nuestro país.
Franco, por si no lo dije en el comienzo, puedo ver, ahí está en el título, gracias Pablo, en el título que estaba recién. Está todo bien chicos. Es profesor de historia, por eso lo consultaba su visión. Como integrante del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, de Frente de Izquierda, ¿hay una mirada distinta respecto de nuestros próceres? Porque ahí se te mezclarían tus dos cosas, tus convicciones ideológicas de por dónde ir en esta vida y cómo, y aquellas que traemos como cultura. Y nuestros próceres son esto: existe la calle con tal nombre porque es un prócer y un héroe argentino. ¿Quién es? Discúlpame que te lleve por este tono, pero me encantó poder saberlo. ¿Cuál valoran? Obviamente San Martín se ve que sí. ¿Cuál reivindican que es desconocido? ¿Y cuáles de los conocidos? Revisémoslo. Yo creo que ahí Castelli, Juan José Castelli, sí, es sabía. ¿Me crees que sabía? ¿Sí? ¿Lo sospechabas? Sí. Porque al frente del Ejército del Norte planteó la necesidad de la liberación de los esclavos. Fue el primero que alzó la voz contra la esclavitud. Entonces, ese aspecto que después se vio ratificada, aunque parcialmente en la Asamblea del año 13, con la libertad de vientre, esa perspectiva de la liberación de la América como un conjunto, pero también incluyendo a las comunidades originarias, tiene un peso que, por lo menos de cómo rescatamos la historia, es muy importante. Entonces, esa reivindicación es un personaje que está así en un segundo o tercer plano. Inexistente. Pero ha tenido una relevancia muy importante. Andrés Rivera, en una novela muy interesante, lo planteó como el orador de la revolución, que curiosamente muere por un cáncer de lengua, ¿no? Sí, señor, muere por un cáncer de lengua. Esas cosas... No, además un tipo que ha sufrido. ¿Y a quiénes critican? Decime esta y vamos, y yo creo que Bernardino Rivadavia ha sido un personaje porque de algún modo comienza por el espíritu centralista y también sobre todo por el primer empréstito que toma nuestro país, lo toma Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers, y de ahí comienza un legado de dependencia también, de una independencia de la dominación colonial española, pero de algún modo comienza una dependencia económica de Gran Bretaña que en el siglo XX ha pasado a Estados Unidos, pero que ha mantenido esa dependencia que tiene nuestro país de otras potencias extranjeras, y ese creo que es una de las tareas, a colación también de lo que planteamos en el libro, de terminar con esa dominación extranjera, entre otras cosas. Mirá, y justo Rivadavia, que fue alguien que si lo pudiera haber hecho matar a San Martín, lo mandaban a matar, porque no la vio bien. Claro. Pero bueno, está. La invitación a Franco Casasola, al profe, es porque días atrás se presentó un libro que me llamó la atención y que se llama así: ¿De qué hablamos cuando decimos socialismo? Un libro escrito por Díaz, Montes y Maiello. Y en estos tiempos donde al socialismo le tiran de todos lados, ahí está, gracias chicos, muy amable, muy amable. Porque son 14 preguntas respecto del socialismo que contestan los autores, ¿no? Y entonces le digo, lo invité a Franco, le digo, Franco, ¿vos serías tan amable de venir a contarnos en qué momento está atravesando el socialismo? ¿Cómo se encuentra? Críticos de Milei, bueno, sobran. Miren los medios, bueno, el enfermo psiquiátrico, ahora tapado por lo de Alberto Fernández, el peor presidente de la historia, golpeador, todo lo que sea, es decir, pero la postura del PTS, de la izquierda que nosotros conocemos, siempre ha sido respetada por nosotros y siempre ha sido polémica. Contame cómo viven este momento, porque ahora hay que criticar a los dos. ¿Cómo es la historia? Claro, o sea, se pone en agenda la situación de la violencia de género y la violencia machista por parte de Alberto Fernández contra su expareja, desata un escándalo que viene también de un momento de una investigación sobre la corrupción en relación a la adquisición de los seguros en áreas del Estado. Sí. Y que en algún punto muestra
es un síntoma de la explicación de la victoria de Milei, de por qué ganó Sí, Milei, señor, que tiene que ver obvio. con el desastre que significó el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández del peronismo de conjunto, para no tirarle toda la culpa a Alberto, porque fue un gobierno de coalición, y que en parte esa victoria de Milei expresó un hartazgo de muchos sectores que quisieron ir por una alternativa que no compartimos de ningún modo y que en 8 meses de gestión se demuestra que es un desastre para los trabajadores, para los sectores populares, inclusive para pequeños empresarios que viven del mercado interno por el cierre de empresas, por el aumento de la desocupación, porque tenemos 4 millones de nuevos pobres, porque el 70% de los pibes está debajo de la línea de la pobreza. Bueno, son algunas de las consecuencias que tiene que ver con este gobierno, que no solamente en términos económicos, sino también en términos de violencia de género, en términos de violencia hacia cualquier tipo de minoría que se expresan fuertemente, y nosotros desde la izquierda tenemos esa autoridad de haber criticado, haber sido oposición durante toda la etapa del kirchnerismo, del peronismo, del Frente de Todos, y ahora ser los quien estamos en primera línea enfrentando a las políticas de ajuste de Milei, planteando que los trabajadores tenemos que tener una política diferente, que no podemos seguir yendo detrás de ningún sector empresario, del peronismo, sino que tenemos que construir nuestra propia fuerza de trabajadores para pelear por el socialismo, para pelear por otro tipo de sociedad que no sea esta barbarie del capitalismo que nos lleva al desastre como humanidad. ¿Qué postura tienen, Franco, en temas que involucran cosas que todos vemos mal, que sentimos que no, loco, ya está, y que por otro lado involucran a los trabajadores? Voy a poner un ejemplo puntual nuestro, me iba a cambiar los lentes para leer una cosa, y que tiene que ver con los medios. Ejemplo, la televisión pública, que podría funcionar con 100, 200 personas, tiene 1.200 personas. Estoy dando números de referencia nada más, y que no la mira nadie, o la mira el 0,1%. Bueno, es decir, ¿qué decimos todos nosotros? Basta, che, de usar la mía para meter gente ahí, basta. Bueno, los echan. ¿Qué postura toman ustedes? ¿Cómo se ubica el partido tuyo en este tipo de cosas? Porque es obvio que hay un montón de nombramientos porque eran adherentes a cierta ideología. Una realidad que no demuestra los números que tendría que demostrar, porque nosotros no nos miden. Uh-huh. Yo creo que ahí, en primer lugar, hay que defender los puestos de trabajo. Bien, si hay nombramientos espurios, ñoqui, eso tienen que revisarlo, pero muchas veces se ha utilizado eso como excusa para dejar a muchísima gente en la calle que entró genuinamente, que hace bien su trabajo y que esa es la primera postura. Hay que pensar en esa familia. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Porque lo mismo dicen, por ejemplo, te lo digo en relación a la línea 144 de violencia de género, Dale. Que la desmantelaron. Bueno, mirá qué importancia es que exista una política para la prevención de la violencia de género o para la protección de las víctimas de la violencia de género. Bueno, lo que hace falta es más de esa política. El problema es que en manos del peronismo lo que sucedió es un festival de negociados y de manejos discrecionales. Nosotros como trabajadores lo que tenemos que decir, los trabajadores somos los únicos interesados en organizar la sociedad en función de nuestras necesidades, en función de las necesidades de la mayoría. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Basta de pensar en relación a empresarios, sino de la necesidad social. Y esto se ve, ¿no? ¿Cuál sería nuestra prioridad como organización social? Pensar en viviendas populares, pensar en una educación de calidad, pensar en cómo producir sin destruir el medio ambiente. Bueno, toda esa planificación creemos que hay que hacerla de manera democrática, con el concurso de los trabajadores, de la población, para no pensar en función de la ganancia, del acomodo, sino en función de la necesidad social, del bienestar colectivo.
Esa es la diferencia entre socialismo y capitalismo. Te lo digo en este sentido, porque dentro del capitalismo tenés dos grandes versiones. Tenés la versión mileísta, que vemos cómo actúa, y tenemos la versión peronista o kirchnerista. Pero son dos versiones bajo un mismo eje, que es el capitalismo. Lo que nosotros queremos cuestionar es el capitalismo como sistema, en sus diferentes variantes, porque creemos que lleva a esta degradación social que tiene desde la dictadura hasta acá, por lo menos para periodizar algo, tiene una destrucción de la potencialidad humana, de la vida humana, de los recursos naturales, y ahí está el desafío en esta nueva etapa, que lo vemos también a escala mundial, porque la crisis que está atravesando el capitalismo en términos económicos, en términos políticos, también deriva en guerras. Entonces, la guerra entre Rusia y Ucrania, el genocidio sobre Palestina, se están amenazando con que se viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Y quiénes van a pagar eso? Las mayorías populares, los trabajadores, los sectores medios, toda la población. Entonces, nosotros queremos terminar con esa barbarie. Hay una pregunta recurrente en estos tiempos, cada vez que aparece algún compañero tuyo, no sé, lo digo por Bregman o cualquiera de los representantes que son los más conocidos y que aparecen en los grandes medios, en los medios capitalinos, en verdad, ¿no? Que es lo siguiente: pero el socialismo no tiene ejemplos para dar, no ha triunfado en ningún lado y no ha sido exitoso ni beneficioso en ningún lado. ¿Eso es cierto? Lo primero que hay que preguntar es si el capitalismo, invierto la pregunta, ¿el capitalismo es un modelo exitoso? De ningún modo, porque todo avance científico en el capitalismo no sirve para mejorar la vida de la gente. Pensá en los últimos 100 años, la capacidad productiva de poder producir en menor tiempo todos los bienes necesarios para la subsistencia no redunda en una reducción de la jornada laboral. No es que el trabajador se ve liberado de esa carga, seguimos teniendo la misma hora de jornada laboral. Bueno, entonces nosotros que decimos, todo avance científico tiene que estar en función de reducir la jornada laboral, terminar con la destrucción ambiental. Entonces, voy a tu pregunta. Los trabajadores como clase social dentro de nuestra sociedad hemos hecho diferentes intentos para terminar con el capitalismo. El primero, el más importante, el más relevante en el siglo XX, es la Revolución Rusa. Ese objetivo inicial de terminar con la guerra mundial en ese momento, de terminar con la explotación, la opresión, al no extenderse a todo el mundo, o por lo menos a los principales países de Europa, empezó su degradación y terminó en el estalinismo. No es una perspectiva que nosotros defendamos desde el Frente de Izquierda, ni la forma estalinista, ni lo que quieren señalar como si fuese socialismo. Cuando yo lo escucho a Milei hablando de que China es comunista, que la Venezuela de Chávez o Maduro son socialistas, yo me agarro la cabeza, y si a mí me lo dijesen eso en una clase, yo doy economía en Villa Honor Galvez, si a mí me dice un alumno que China es comunista o que Venezuela es comunista o socialista, yo lo repruebo. Porque es una forma típicamente capitalista la de China o la de Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque los medios de producción están en manos privadas. ¿Hay mayor participación del Estado? Sí, pero están en manos privadas, sigue siendo capitalista. Entonces, está más cerca de ser Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza y un montón de países europeos de primera línea de ser socialistas que Venezuela, donde los aportes de los trabajadores son inmensos, pero el transporte es gratis. Donde los aportes de los trabajadores son gigantescos, pero la salud es gratis. Para ellos, ¿no? Que no te pase nada, por favor, en Europa y no tengas SCAR porque te liquidan. Sí. No, en serio lo digo, porque hay polémicas nuestras ahora. Pero pará. Porque también, si llegamos, tengo preguntas para eso. ¿Cuál es el ejemplo socialista hoy en día o lo más cercano? Si es que lo hay, porque a lo mejor, mira, no. Estamos en camino de... Hoy no hay un ejemplo de modelo de sociedad que nosotros planteemos, que nosotros defendamos. Sí hay ejemplos, inclusive en Argentina. En Argentina hay algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, la fábrica de cerámicos en Neuquén Sanón, la imprenta Madigraf en la zona norte de Gran Buenos Aires, son ejemplos de empresas controladas por sus trabajadores
que el objetivo, la perspectiva es decir, bueno, ¿cómo pensamos esta fábrica? No para generar plata, sino para resolver problemas sociales. Para que si fabricamos cerámico, pensemos cómo hacemos un plan de obras públicas para que todas las viviendas, en este caso de Neuquén, tengan una vivienda digna. O cómo sirve una imprenta para producir libros escolares para que todos los chicos tengan sus libros. Es decir, pensemos la producción, salgamos de la lógica típicamente capitalista, pensar en función de la ganancia, sino pensar la producción, la organización de la sociedad en función de las necesidades. Cómo resolvemos los problemas más básicos, porque lo que es irracional es que teniendo la potencialidad de que nadie tenga hambre, haya gente con hambre. Teniendo la potencialidad de que todo el mundo tenga sin vivienda, hay gente que no tenga vivienda y viva en la calle hoy. Entonces, eso por ahí apuntamos. Voy al libro porque yo no me voy a ir con esta charla hermosa y con el conocimiento que tiene Franco. Y gracias por tu sinceridad, Franco. Sabés que te aprecio muchísimo. Gracias, chicos. Este es el libro que se presentó los otros días. Tomé algunas de las 14 preguntas. ¿El socialismo es un partido democrático? ¿Es un movimiento democrático? ¿O no? ¿O participa porque no le queda otra, pero en el fondo no lo es? Sí, totalmente es llevar la democracia a otra escala. Una verdadera democracia donde los productores, todos los trabajadores definamos qué producimos, cómo producimos, cuánto producimos. ¿Y en el hecho del votar? Absolutamente, sí. Que haya organismos, esos organismos que nosotros pensamos de organización de la sociedad, la gente gobierna directamente. En esta democracia, nos votamos cada 2 o 4 años y el contrato que tenemos con ese representante puede ser violado absolutamente. Y eso pasa constantemente. Votás a alguien que te promete una determinada cantidad de cosas y cuando llega al poder hace absolutamente lo contrario. Nosotros pensamos un tipo de organización, le llamamos consejista, desconsejo. ¿Qué significa? Que los trabajadores votan sus representantes, la población vota a sus representantes y ese representante tiene mandato revocable. Si no cumple con lo que le mandató sus compañeros, sus compañeras en su lugar de trabajo, en su unidad productiva, en su barrio, es desplazado. Que entre otros que realmente represente. Y todos ellos definen qué hacemos. Porque lo que no sucede acá es que son los empresarios los que deciden cómo se organiza la sociedad. Más allá de que nosotros votemos. En los hechos, la economía se basa en función de lo que decían los empresarios. Es decir, bueno, imagínense si existe un consejo de Rosario o de Argentina. ¿Qué problema resolvería? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué tenemos que fabricar? ¿Yates de lujo? ¿Mansiones? ¿O tenemos que construir viviendas para los que no tienen vivienda? ¿Qué tenemos que construir? ¿Escuelas? ¿O tenemos que, no sé, algún otro gasto suntuoso? Invertiríamos las prioridades y sería una verdadera democracia. Lo que pasa es que entiendo a dónde va tu pregunta, en el sentido de que las experiencias del socialismo en la Unión Soviética, posteriormente en China o en Europa del Este, se transformaron en regímenes autoritarios y totalitarios. Y nosotros, digo, de la tradición socialista que nosotros pertenecemos, del trotskismo, hemos combatido esa degeneración, ese autoritarismo, ese totalitarismo. Porque creemos que el socialismo es la expresión más democrática posible frente a lo que muchas veces quieren mostrar. Entonces, a tu pregunta, sí, es absolutamente, infinitamente, mucho más democrático el socialismo. Pasó nuestro tiempo, profe. Muchas gracias por la invitación, Andrés. No, vos no sabés la cantidad de preguntas. Apenas tocamos alguna de las que tenemos aquí, que generosamente Sergio, gracias Sergio, nos muestra. Todas estas preguntas son preguntas con respuestas en el libro que fue presentado días atrás y que se titula con una pregunta, raro en un libro, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos socialismo? Yo lo leí, yo lo recomiendo, pero sí pido, si lo vas a leer, sin prejuicios, si no, no lo leas. Si lo vas a leer con prejuicio, no. Lo mismo para cualquier cosa, si vas a leer cosas con prejuicio, déjalo. Léete otra cosa. Franco, qué placer verte, qué placer recibirte, qué placer escucharte.
Muchas gracias, Andrés. Y quienes quieran adquirir el libro pueden buscarlo, pueden seguirnos en nuestras redes, pueden buscar en mi Instagram, en mi Facebook, pueden contactarse para escribir y pedir el libro o seguir debatiendo estas ideas, porque Milei las pone en el centro cuando acusa a todos de socialismo y de comunismo, y son las ideas del futuro. Y eso es lo que queremos debatir, y muy agradecido con vos, Andrés, por el espacio. Dani, dame un abrazo. Qué bien, te doy gracias por haber venido. Habrá un soldado heroico cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, y allí, salvo su arrojo, la libertad naciente